Добрый день. Со мной в студии, как всегда, доктор Михаил Лайтман. Buen día. Está conmigo en el estudio, como siempre, el doctor Michael Leitman. Nosotros continuamos el programa Estados Espirituales y el tema de nuestra conversación son las guerras judías. El día es más actual, más que nunca, aunque siempre ha sido actual. Guerras siempre han habido y en el entorno de este programa me gustaría hablar con usted una de las situaciones más comunes entre las personas que están en una búsqueda espiritual, que es el estado de guerra. Todos sabemos lo que es una guerra, que es un conflicto armado entre partes beligerantes donde una parte quiere imponer su voluntad al otro. ¿Qué es una guerra espiritual? ¿Quién lucha contra quién? Y explíqueme, por favor, el concepto de guerras judías, la guerra de Israel, doctor Leitman. Nosotros fuimos creados con la cualidad conocida por todos, la cualidad egoísta, y según el pensamiento de la creación debemos subir de la forma de existencia egoísta a la forma de existencia altruista, es decir, de odio entre nosotros al amor. Y esto es un paso casi imposible de realizar de una parte a otra, pero ocurre con la influencia de la fuerza que existe en la naturaleza y que está dispuesta a ayudarnos para sobreponernos a nuestro ego y acercarnos en amor al prójimo. Podemos hacer esto solamente si queremos hacer esto. Es posible hacerlo con la condición de elevarnos desde nuestro ego y la lucha contra este hasta un estado de otorgamiento, conexión, amor, unión. Esas son las guerras judías. Pero estamos también dentro del programa de la creación, el programa de la naturaleza que exige de nosotros que en cada momento la llevemos a cabo. Es decir, que en cada momento dado debemos realizar el paso de nosotros del egoísmo al altruismo, del odio al amor, tanto entre nosotros, y también mostrar esto a las naciones del mundo como una situación posible de realizar, una situación de existencia posible de realizar. El problema es que si no llevamos a cabo este programa, entonces la naturaleza nos presiona y nos ayuda a entender que estamos en una situación no correcta, una relación no correcta con esta, y con la ayuda de la naturaleza que nos empuja a la guerra contra nuestro egoísmo, de forma gradual vamos sobreponiendo, incluso lo podemos cambiar por el altruismo. Mijael. Ok, entonces hay dos fuerzas en la naturaleza, la fuerza positiva y la fuerza negativa. Y toda la naturaleza, todo el universo está basado en esas dos fuerzas opuestas. Doctor Leitman, sí, correcto. Así está escrito en nuestras fuentes sobre las fuerzas de la naturaleza, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Mijael, hay todo tipo de guerras. Hay una guerra fría, o guerras informativas, guerras religiosas. Y usted dice muchas veces que la guerra es una corrección. Doctor Leitman, sí, es un medio para la corrección. Mijael, ¿cuál es la diferencia entre estas guerras? Doctor Leitman, en todo tipo de grados del ego que ocurren, no podemos luchar en el frente a nuestro ego si es pequeño, o que podemos obligarnos a
a levantarnos y a hacer algo, y podemos cambiar con la ayuda, el uso de la fuerza y de la relación no buena entre nosotros, a relaciones buenas, adiestrar a las personas para que se acerquen a los demás, incluso si no llega, pero creamos condiciones tales que le causan querer, porque va a perder mucho más si no escucha estos consejos que lo llevan al bien y a la tranquilidad. Esas son guerras que pueden ser llevadas en todo tipo de momentos durante la historia, durante miles de años, y se intercambian una con otra, y estamos en realidad en una guerra continuada. Pregunta. Entonces nosotros siempre luchamos contra nuestro ego, es nuestra naturaleza, es algo natural, y como resultado de esto en el mundo se descubren guerras de todo tipo porque estamos hechos de esa forma en la que tenemos un egoísmo interno, y de esta forma también lo vemos por fuera. Doctor Edman, sí. Continúa Sonny Leves, y como resultado de esto no enfrentamos nuestro ego interno, y entonces debemos enfrentar un enemigo externo. Así resulta, doctor Leitman, nos obligan a través de todo tipo de condiciones externas, más y más envolturas que nos obligan a llevar a cabo este trabajo interno, esa guerra contra el ego. Pregunta. Entonces la persona está hecha de forma tal que tiene deseos internos, y sobre esto escribe el cabalista Ari, que tiene 3 deseos internos y 3 deseos externos. Es decir, que si yo llevo a cabo una guerra interna y no tengo éxito, entonces la guerra viene de forma externa y se descubre en el mundo. Doctor Eichmann, sí. Pregunta. Entonces, si tomamos la historia, digamos la Torá, a pesar de que no podemos ver esto como un cuento histórico, pero lo vamos a tomar como ejemplo. En el camino hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel luchó con un número de pueblos, y Amalek dice que está escrito que debemos borrar la memoria de Amalek. Y sucedió que tenían que tomar las mujeres prisioneras, y está escrito también otro pueblo que era imposible matar. Es decir, que ahí tenemos todo tipo de trabajos que hacer con esto. Doctor Eichmann, es exactamente, dentro nuestro hay todo tipo de deseos y no tenemos que luchar contra ellos de forma externa. La Torá habla de cosas internas, y por eso Amalek y esos 7 pueblos que estuvieron en la tierra de Israel antes de que Israel llegara allá, y todo lo que nos rodea, que debíamos luchar con ello, todo esto se trata de cualidades internas nuestras que debemos enfrentarlas y cambiar del uso egoísta al uso altruista. Y esto concluye todas las guerras. Pregunta, sí, pero también ocurre como eventos históricos. Doctor Eichmann, sí, también como eventos históricos, porque cada fuerza espiritual tiene resultado en el mundo físico. La fuerza en sí en el mundo superior se llama raíz, y el resultado de esta se llama rama. Y por eso debemos también en el mundo físico, en el cual nos sentimos en nuestras cualidades egoístas, debemos exterminar estas cualidades, y si no podemos hacer esto de forma espiritual, pero la Torá nos invita a hacer esta corrección a nivel espiritual. Pregunta. Entonces aquí llega la pregunta más compleja y más dura. ¿Cómo puedo tomar esos deseos internos que no uso? ¿Qué quiere decir no usar esos deseos, doctor Edman? Sí, cambiar, restringir
Pregunta, sí, de la intención egoísta está escrito que los hijos de Israel llegaron y mataron esos 7 pueblos, mataron a los hombres de esos pueblos. Y tal como usted dice que las naciones del mundo son deseos egoístas, solo que cuando hice la preparación para este programa, pasé sobre el material y estaba escrito que hay que matar la intención, pero que los deseos, las mujeres se pueden dejar. Doctor Leitman, con la ayuda del uso de la intención, es posible usarlos. Mijael, sí, está todo bien, pero cuando hablamos que la raíz espiritual se tiene que llevar a cabo en nuestro mundo y a pesar de esto también hubo una conquista y también se mataron personas. Es difícil de entender esto, cómo la Torah que habla del amor puede llevarse a cabo cuando pasan esas cosas en nuestro mundo. Doctor Reitman, la Torah habla de conexiones entre personas, habla de igualdad de intenciones y cuando estas intenciones son opuestas unas a otros, entonces hay una guerra entre ambos. Mijael, ¿pero qué hacer con lo externo si está dentro de mí? Doctor Reitman, entiendo. Así ocurre como resultado en nuestro mundo, como resultado del mundo interno cuando hay una guerra interna. Eso lleva a nuestro mundo a guerras y Mijael, pero Israel no podía corregir dentro de sí algún tipo de deseos y entonces viene y extermina a esos 7 pueblos que habían acá en la conquista de David. Yo puedo entender que cuando alguien te ataca y quiere matarte, entonces tú debes levantarte y matarlo. Eso está claro, pero no está claro cómo es posible matar y conquistar en nuestro mundo. Hoy día se ve como, Doctor Leitman, esos son resultados de la raíz espiritual y que ocurre en nuestro mundo. La Torah solamente habla de raíz espiritual y lo que pasa en nuestro mundo es el resultado de esa oposición tan fuerte que hay en la raíz. Tú no puedes tomar como ejemplo los valores que había en el pasado, que habrá en el futuro, y decir si es correcto o si no lo es, porque en su tiempo todos se comportaban así, no había nada especial o que es posible, al contrario, Moshe. Entonces, es posible pensar que todo esto pasó en un grado espiritual y usar esto a nivel de deseos y según la historia todo era así aceptado, no había democracia ni derechos humanos. Doctor Leitman, sí, hay que dejar todo esto, todos son filosofías de nuestro tiempo. Ok, no vamos a entrar en esto, a pesar de que vamos a poder tocar esto de nuevo. Doctor Leitman, yo entiendo que esto está en contra de todo tipo de personas liberales o modernas, pero no entienden lo que es moderno. En el siglo anterior habían personas diferentes y percepciones diferentes que se relacionaban con esto, porque si hoy día encontráramos una persona no del siglo XVII, XVIII, incluso del XIX, nos impresionaríamos de sus acciones, no podríamos entender sus acciones, cómo se comporta, todo sería muy extraño y no podríamos aceptarlo. Pregunta, sí, todas esas guerras que habían 100.000 personas que luchaban con las manos unos con otros, se veía como algo barbárico, pero hoy día
Hoy día la mitad de las personas están en depresión. Somos personas completamente diferentes. Ok, vamos a continuar. Entonces, cada vez debemos luchar por la unión. ¿Pero por qué desde un inicio luchamos con enemigos externos, tal como está escrito en la Torá, y después comenzamos a luchar unos contra otros? Vemos esto en los tiempos del Imperio Romano y también con el tiempo de los griegos, cuando luchábamos contra esos judíos que aceptaron a los helenistas. Antes había una guerra entre judíos y después llegó un enemigo externo. Doctor Lehman, yo no creo que luchamos contra enemigos externos al principio, porque todas las luchas, todas las guerras judías ocurrieron entre aquellos que eran parte del pueblo de Israel y aquellos que querían desconectarse del pueblo de Israel. Ellos quisieron convencer a todo el pueblo que esos nuevos valores, que los griegos nos traían a los valores correctos, y en contra de esto se levantaron aquellos que sí estaban a favor de cuidar los verdaderos valores del pueblo, y no hubieron guerras serias entre judíos y romanos o entre judíos y griegos. Después de un tiempo, esto ocurrió de forma parcial, digamos, no tanto con los griegos, sino más con los romanos, porque las guerras que hubieron acá simplemente durante toda esta tierra molestaron mucho a los romanos y ya no sabían qué hacer con ellos, y entonces se enviaron a diplomáticos y representantes hasta que llegó un momento en que tuvieron que traer al ejército. Pregunta: si entiendo esto correctamente, entonces el conflicto dentro del pueblo en sí es lo que trajo una reacción de la fuerza superior y se expresa de forma que llegaron aquí los griegos y los romanos y hicieron el trabajo. Y si quiero corregir todo esto en una guerra interna, entonces hay en mí un deseo que se llama griego y hay en mí este tipo de deseos. ¿Y quiénes son? Entonces, esos deseos internos o externos, Dr. Leitman, todos tus deseos y todo lo que existe en la persona son deseos, solo que estos deseos son egoístas. Se dividen en un número de grados y unos de estos grados se llaman romanos, el otro griegos, etc. Pregunta: si no los enfrento, es decir, si paro esta guerra dentro de mí, Dr. Leitman, si tú no los enfrentas, entonces entras bajo su dominio y aquí comienzan todos los estados de guerra y entonces vas a estar obligado a exterminarlos y ellos a ti hasta que ocurra un resultado específico como resultado de estas guerras. Una guerra en la cual tú no consigues llevar a cabo dentro de ti de forma ideológica, vas a estar obligado a llevarla a cabo fuera de ti de forma física. Pregunta: entonces, si no desarrollo dentro de mí esa cualidad altruista, ¿a quién me tengo que conectar? ¿Tengo que conectar mis deseos? Dr. Leitman, debes conectarte con todo el pueblo hasta tal punto que no se descubran algunos deseos a nivel de Grecia o Roma dentro de ti, porque los griegos y los romanos son cualidades egoístas que se descubren de forma clara dentro de la persona. Pregunta: ya hablamos con usted sobre esto, que los griegos es una forma ideológica que quiere
conquistar todas las intenciones altruistas, y los romanos es el dominio del ego sin una ideología específica. Entonces mi pregunta es así: ¿por qué no es suficiente simplemente luchar y corregir esos deseos internos míos? ¿Por qué me tengo que conectar con personas externas que veo fuera de mí? Doctor Lightman, no. El propósito del desarrollo de la persona es que cada uno se desarrolle de forma individual o de forma más elevada y más destacada posible en comparación con los otros, para que desde esta individualidad se conecte con todos los demás, con amor y ayuda recíproca. Pregunta. De nuevo, no es suficiente si yo me ocupo de mi propia corrección, corregir mis propios deseos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo corregirlo, doctor Lightman? ¿En qué se va a expresar tu corrección? Solamente por el hecho de que estés conectado con aquellos que son parecidos a ti por encima de ese ego. Pregunta. Entonces, si yo no hago esto lo suficiente, entonces se activa un mecanismo diferente y de forma externa traes a los romanos, a los griegos, comienzan a llevar a cabo la guerra, doctor Lightman, sí, y ayudarte a ti mismo a sobreponerte y comenzar esa guerra interna. Pregunta. Pero ¿cómo actúa ese mecanismo? ¿De pronto se activa una fuerza externa y comienza una guerra externa? ¿Yo puedo ubicar ese mecanismo? Doctor Lightman, actúa de una forma muy simple. Digamos, tienes un horno o un aire acondicionado. Tú determinas un grado específico de temperatura, de calor, frío, y allí actúa el termostato y actúa de forma automática. Para nosotros ese termostato es la fuerza interna de la naturaleza, que exige de nosotros alcanzar algún tipo de conexión interna. Y esto se desarrolla de forma inerte, vegetativa, animada, de forma que el contacto entre esas fuerzas se crea, el comercio, la reciprocidad, y en esto concluye el desarrollo de nuestra civilización. Pero esa conexión interna, emotiva, hasta el amor, está dicho, el ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí ya la persona está obligada a participar de una forma clara con otras personas en una ayuda recíproca de uno con otros, que ellos consigan elevarse del grado de odio recíproco al grado de amor recíproco. Y aquí hay un mecanismo adicional que existe en la naturaleza que descubre a las personas hasta qué punto caen en sufrimiento si ellos no se ocupan en la creación de buenas conexiones. Pregunta. Entonces, aquí debe haber hay una fuerza central, y si llega el momento en que toda la humanidad debe estar conectada de forma emotiva, digamos en el grado 38, pero ellos están conectados en el grado 36. Entonces, hay algún tipo de fuerza externa que se activa y entra en esto y comienza a corregir. Doctor Lehmann, sí. Pregunta. Entonces, sí. Entonces, no estamos dentro. Doctor Lehmann, sí, las fuerzas internas hacen este trabajo, pero las fuerzas externas hacen ese trabajo, pero si nosotros no queremos esto o no tuvimos la intención de hacia esto, por eso vamos a tener que pasar una etapa muy alargada de sufrimientos y de entendimiento de cómo corregir esto, y es un camino largo y no querido. Pero si supiéramos cómo debemos comportarnos para acercarnos unos a otros, entonces incluso un pequeño pinchazo negativo por parte de la naturaleza nos empujaría y nos ayudaría a realizar todo el trabajo.
Pregunta, entonces, la corrección puede ocurrir en algún segundo y si ocurre en la materia de nuestro mundo, ¿puede continuar muchos años, miles de años? Doctor Lehmann, sí, así lo vemos. Pregunta. Hay otra frase, digamos que el que se levanta a matarte, tú tienes que levantarte primero y matarlos. Doctor Lehmann, esa frase es muy exacta, porque si en la naturaleza existe un programa de llegar al amor, a la conexión, y si alguien se levanta en contra, entonces tú debes levantarte de esa forma y exterminarlo. Si él se levanta para exterminarte, porque frente a ti hay un programa de conexión, de acercamiento, de amor, y si hay alguien que está en contra de esto, mátalo. Pregunta. Entonces, ¿existe una ley específica en donde todas nuestras acciones, todas las acciones espirituales deben llevarse a cabo en la materia, en este mundo? Es decir, que si yo no alcanzo a corregir una parte de mi egoísmo y comienza ya a llevarse a cabo y revelarse dentro de un objeto externo que viene en contra de mí, entonces existe una ley en la cual yo también debo luchar contra él. Yo no me puedo sentar a un costado y hacer una meditación, digamos. Debo hacer también una corrección interna también, ¿cierto? Doctor Lehmann, sí. Si tú enfrentas al enemigo de una forma externa, entonces lo llevas a cabo a través de una lucha externa, pero también tienes que hacer una corrección interna. Pero esta guerra externa debe ser mucho más potente y violenta que la guerra interna que tú puedes llevar a cabo, porque debes, a pesar de todo, corregir tus cualidades. Pregunta, pero esto ocurre de forma paralela. Debo llevar a cabo una guerra interna y paralelamente una guerra externa. Yo no puedo llevar a cabo uno sin la otra. Doctor Lehmann, no puedes. Puede continuar miles de años y no hay ningún sentido en estas guerras. Yo te voy a decir incluso más, todas las guerras que ocurren en el mundo las puedes tomar como guerras judías. Sobre esto vamos a hablar la próxima vez. Pregunta. Ok, una pregunta. Para poder alcanzar la tierra de Israel tenemos que tomar sobre nosotros la condición de Arbut. Doctor Lehmann, sí, el sentido de la tierra de Israel quiere decir la raíz espiritual. No es este lugar, el gobierno de Israel, sino que la tierra de Israel es una cualidad espiritual donde las personas están en esa conexión recíproca, amor recíproco. Pregunta. Está escrito que el pueblo de Israel y aquellos que anhelan la cualidad de amor, y también está escrito en la Torah que bajo el monte de Sinai, la raíz de la palabra Sinaí viene de odio, y está escrito, tal como ustedes se unen, aquí deben unirse o va a ser lugar de su entierro. Entonces, la ley es la unión en la naturaleza. ¿Cómo esto ocurre? Que esto pasó hace 3.000 años. ¿Ocurrió o no ocurrió? Hay personas que creen esto, hay personas que explican esto de una forma diferente y hay personas que no creen. ¿Qué creador, qué Torah que estuvo escrito alguna vez? Usted entiende que hay muchas ideas y sus explicaciones están basadas sobre esto. Entonces, ¿por qué nosotros debemos conectarnos? Porque uno dice, según la historia, la naturaleza quiere esto, está escrito en la Torah. ¿Cómo explicar esto a las personas? Y otra pregunta, la pregunta es ¿cómo explicarlo? Doctor Lehmann, la ley de la naturaleza es ley y debemos llegar a la unión porque somos resultados desde el Big Bang, desde la gran explosión y existimos desde el quiebre de esa vasija en una cantidad increíble de partes y debemos conectar todo esto y la naturaleza aspira a esta conexión, pero solamente de una forma gradual y según sus leyes. Y debemos llevar a cabo esa conexión en nuestro nivel, es decir, el grado humano, que es
es el grado más elevado de la naturaleza. El problema es que no queremos entender ni llevar a cabo esto, pero a pesar de todo tenemos que hacerlo, o con alegría por el bien, o tal como se ha dicho, a través del palo. Pregunta, pero usted dice que entonces yo puedo recibir toda la Torah como historias o que voy a escuchar que la naturaleza nos quiere llevar a la conexión. Está escrito que todas las guerras la lleva a cabo el Creador. Rab, sí, no tenemos ninguna fuerza, solamente que tenemos el deseo. Entonces, ¿hasta qué punto queramos elevarnos desde nuestra naturaleza egoísta y conectarnos en esa misma medida? Despertamos esa fuerza positiva superior que existe en la naturaleza y actúa y lleva a cabo estas acciones. Nos conecta esas fuerzas opuestas en una sola fuerza positiva. Así funciona. Ok, la última pregunta. Las guerras despiertan un avance, pero no un desarrollo interno de la persona. Doctor Lightwell, las guerras evitan todo nuestro avance. Todo no nos deja elevarnos al grado espiritual. Pregunta, entonces, dejan espacios dentro, esas guerras dejan espacios dentro de las personas como la creación de diferentes pueblos. Es decir, si ocurre una guerra en este mundo, a lo mejor puede ayudar a algún tipo de desarrollo tecnológico, pero detiene el acercamiento interno. ¿Qué son las guerras santas, doctor Reitman? Las guerras santas son guerras por el amor, por la conexión entre las personas. Pregunta, ¿el cabalista debe justificar estas guerras, doctor Reitman? La guerra en sí es imposible de justificar, pero si es una guerra interna, entonces es posible justificarla. Esa es una conversación para otro momento. Pregunta, pero si la guerra ocurre en este mundo, ¿es imposible de justificar? Hablemos sobre esto de forma separada. Gracias. Yo creo que tocamos un poco el tema en esta media hora, pero usted dijo muchas cosas interesantes. Muchas gracias. Hasta la próxima vez.